Reciban un saludo cordial, un saludo fraternal desde aquí, del estado de California, la ciudad de Thousand Oaks, su casa. Les habla el pastor Israel Gómez, que nos sentimos muy bendecidos, muy gratificados por parte del Espíritu Santo en poder estar con ustedes un martes más de 7 a 8 de la noche para seguir nuestros estudios que todos los martes tenemos, y en esta ocasión estamos teniendo un estudio basado en la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Quiero enfatizar que me gustaría que todos ustedes tengan una libreta, un lápiz y la forma en que usted utilice para tomar notas, porque hoy vamos a continuar el estudio de la naturaleza pecaminosa, y estoy consciente de que vamos a aprender bastante relacionado con la naturaleza pecaminosa. Como ya le hemos establecido, la naturaleza pecaminosa es la ley del pecado que actúa en cada uno de nosotros. Es un evento que en el momento en que Adán comete el error de faltar a la orden de Dios, ahí inmediatamente viene el maligno y toma control de su vida. Desde entonces, así como el pecado entró por un hombre Adán, también por un hombre Jesucristo vino la salvación a todos los hombres. Y es una bendición grande que nosotros tenemos en poder tener este tipo de estudio, porque como que se sale un poco del medio ambiente de nuestras congregaciones y entramos en una información que a veces, pues, por razones internas de las congregaciones, por alguna forma u otra no se puede entrar en este tipo de estudios. Pero el Espíritu Santo ha estado inquietándonos a nosotros en traer esta información, que para mí ha sido un reto, para mí ha sido una bendición, por así decirlo, el poder ser usado por el Espíritu Santo para traer esta iluminación de la palabra y compartirlo con todos nosotros. Entendamos una cosa bien clara. Todos nosotros somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, y todavía estamos viviendo en un cuerpo. Entendamos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Vivimos en un cuerpo que todavía no ha sido glorificado, y que por lo tanto el cuerpo es el que nos lleva a cometer algunos errores en nuestra vida. Para eso vamos entonces a comenzar el estudio de hoy basado en la naturaleza pecaminosa, y específicamente en el versículo 21 de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21, la Biblia dice de la siguiente manera: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que el mal está en mí. Estoy leyendo en Romanos capítulo 7, versículo 21. Que el mal está en mí. Fíjense que el apóstol Pablo es el que está escribiendo esta epístola de los Romanos. Y él está especificando y dice que el mal está en mí. Él reconoce que aunque es un siervo de Dios, un hombre de Dios, como eres tú y como soy yo, el mal está en él. Y si está en él, está en todos nosotros. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el mal está en nosotros. Bien, entendiendo eso, entonces vamos a entrar en detalles, ya que la carta del apóstol Pablo a los Romanos es una carta sumamente doctrinal y fundamental para poder tener concepto claro
de las Escrituras. La carta de los Romanos tiene 6 leyes que deben distinguirse en la carta a los Romanos. De esas 6 leyes vamos nosotros a estar enseñando cuáles son esas 6 leyes que están en todos nosotros. Esa es la realidad de la palabra, es la realidad de la vida. Esto es la vida. Entender que somos creyentes, pero que en nosotros también tenemos debilidades, aflicciones, luchas, y que encima de todo eso hay leyes que están funcionando en nuestro conocer del Señor, y hoy vamos a tratar, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder tener iluminación de cada una de estas leyes. Fíjese que estoy diciendo que el Espíritu Santo me dé iluminación. Yo no estoy diciendo que Dios me revele. Es importante este detalle y trato siempre de hacer énfasis en este punto muy importante, porque podríamos cometer errores cuando establecemos de que Dios me reveló, de que Dios me habló. Realmente hay que tener un poquito de cuidado en ese tipo de expresión, porque hay una forma en cómo Dios ha organizado la manera en que Él se comunica con nosotros. Número 1, Cristo es la revelación de Dios. Cristo es la revelación de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ahí lo vamos a ver claro y vamos entonces a entender de que la revelación es dada a Cristo. Ese es el punto número 1. Para poder tener una buena hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Para poder tener una buena hermenéutica, tenemos realmente que, primeramente, tener esta enseñanza clara. Dios se reveló, la revelación de Dios es Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, el imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos conocer a Dios y de qué manera nosotros vamos entonces a tener conocimiento? Número 2. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, vino a ti y vino a mí. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. El Espíritu Santo nos da iluminación ¿de qué? De la palabra. Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz. La palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos da iluminación de la palabra, y para tener iluminación de la palabra tenemos que estudiar las Escrituras. No podemos nosotros traer un texto fuera de contexto para establecer un pretexto. Y de ahí es que vienen las diferentes enseñanzas que se salen totalmente del círculo de la cruz. Cristo es la fuente y la cruz es el medio. Una vez que nos salimos de ahí, ya estamos fuera de foco de la iluminación de la palabra que el Espíritu Santo nos da. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, nosotros, el Espíritu Santo nos da iluminación, y entonces en el estudio de las Escrituras
nosotros entonces damos una palabra, pero no damos una palabra profética, por favor, no. Nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, simplemente lo que hacemos es que nosotros damos profecía. Ahora, ¿qué es profecía? Profecía es edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Yo quiero que usted me siga en su casa con su Biblia, con su información. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice de la siguiente manera: pero el que profetiza, el capítulo 14 de 1 Corintios es un capítulo completo donde el apóstol Pablo hace una referencia a la profecía, y ahí el apóstol Pablo da una cátedra relacionada con la lengua, la interpretación de lengua. Es una epístola fabulosa que si realmente no tenemos un contexto claro de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, pues muchas veces podríamos estar hablando equivocadamente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos nosotros en la exposición de la palabra? Aquí no hay profecía. ¿La profecía cuál es? Mire bien, amado hermano. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice el apóstol Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Todo realmente está basado en lo que nosotros conocemos que el apóstol Pablo nos ha enseñado, porque el apóstol Pablo es el apóstol de nosotros los gentiles. Cristo lo llamó para que fuera nuestro apóstol, para que fuera nuestro maestro. Y ahí tenemos que concentrarnos. Bien, gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, las 6 leyes que deben distinguirse en la carta a los romanos, la número 1 es la ley de Moisés. La ley de Moisés. Toda la Biblia está encerrada en la ley de Moisés, la ley y la gracia, la ley y la gracia. Y cuando hablamos acerca de la ley de Moisés, entiéndase que esta ley de Moisés es de condenación. Haces esto y recibes esto. Haces esto y recibes esto. La ley de Moisés fue dada, Dios le fue dada la ley a Moisés para que dirigiera a Israel en la vida civil y en la vida religiosa. Pero en adición a eso también les dio los 10 mandamientos. O sea que la ley es un compuesto de la vida civil, la vida religiosa y los mandamientos. Lo que aplica a nosotros de la ley de Moisés, lo que aplica a nosotros son los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos es la ley moral de Dios en nosotros. No matarás, no adulterarás, todas esas áreas de la vida nuestra que constantemente estamos batallando con ellas. Los mandamientos nosotros los hemos cumplido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: un nuevo mandamiento les doy. Fíjese que estableció los mandamientos, pero en adición a eso, un nuevo mandamiento Cristo nos da a nosotros. Un nuevo mandamiento os doy: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Entendiendo entonces que la diferencia que hay entre nosotros, la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo, lo que nos tiene que distinguir es el amor que Dios ha puesto en nosotros, en la persona primeramente de Cristo, para que fuéramos salvos, y luego el Espíritu Santo en nosotros, dándonos esa esencia del amor de Dios para compartirlo con todos los seres humanos, muy especialmente en aquellos que, primeramente Jerusalén, Samaria, primeramente Jerusalén, Judea y Samaria, es decir, primeramente con los de la casa, con la esposa, con los hijos. Después vamos a Judea, aquellos que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, los vecinos, todo el que nos encontramos de frente.
y Samaria por confines de la tierra. Esa es la forma en que nosotros necesitamos compartir el Evangelio. De tal manera que ese amor que está en nosotros, puesto por Dios a nuestra vida, es el que nos tiene que distinguir a nosotros como la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Fíjese que en el momento de la oración que Jesucristo hace en el Getsemaní, hay una oración en el capítulo 17 de Juan, donde Cristo establece y dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, no ruego solamente por esto, o sea, no estaba rogando solamente por los judíos. No ruego solamente por esto, sino de lo que habrán de alcanzar a través de mí. Que sean uno como tú y yo somos uno. La esencia del Evangelio es compartir ese amor que ha puesto Dios en nosotros, en la persona de Cristo y por ende el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay razón, entendamos esto bien claro, amados hermanos, no hay razón para que nosotros como hermanos que estamos congregados en diferentes congregaciones, tengamos dificultades, críticas, pleitos, juicios. No puede haber eso entre nosotros. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos la luz y somos la sal de esta tierra. No podemos nosotros realmente pelearnos nosotros mismos ni tener celos los unos con los otros, porque eso no es del Espíritu Santo, eso no es de Dios. Eso es del espíritu humano con la naturaleza pecaminosa obrando en nosotros para crear conflictos y crear celos, contienda, que no edifica, al todo lo contrario, nos atrasa en nuestro crecimiento espiritual. Mi alma alaba al Señor. Bien, cuando hablamos entonces acerca de la ley de Moisés, como ya lo hemos explicado, entiéndase que en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20, la Biblia nos dice de la siguiente manera. Repito otra vez la cita bíblica para que usted me siga en este estudio. Me interesa mucho que usted me siga porque me interesa que aprendamos realmente la verdad de Dios en Cristo Jesús, que es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que es el apóstol nuestro de los gentiles. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20 dice de la siguiente manera: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera habido ley, no se hubiera conocido el pecado. Antes de la ley no se conocía lo que era el pecado, porque para eso Dios entonces le dio a la nación de Israel la ley en la parte civil y la parte religiosa. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de la ley, entiéndase algo, amados hermanos. Cuando hablamos de la ley, era necesario entonces que hubiera un Salvador para que nos sacara de ese atolladero de la ley. Porque bajo la ley nadie se justifica. Bajo la ley nadie se libera. Era necesario que entonces viniera un Salvador para que esa ley fuera arropada por Jesucristo y darnos a nosotros entonces la justicia del amor de Dios en Cristo Jesús. Fíjense que no todos tienen necesidad, o más bien, todos tienen necesidad de un Salvador. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Búsquelo conmigo, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 4. Y dice de la siguiente manera: Porque el fin, escuche esto, hermanos, porque el fin de la ley es Cristo. Aleluya, gloria al Señor. El fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, hay un problema serio dentro de la comunidad cristiana alrededor del mundo entero, porque algunas congregaciones aplican la ley, y cuando aplicamos la ley, si usted aplica la ley en un punto, tiene que cumplirla completa, porque la ley, por eso Cristo cumplió la ley. Una vez más, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo entonces cumple la ley, y esa ley del amor que es Cristo pasa a todos nosotros en el momento en que aceptamos a Jesucristo. Cristo absorbe la ley y entonces nos justifica a nosotros. No somos justificados por la ley, somos justificados por Cristo, que es el que cumple la ley. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en Cristo nosotros estamos escondidos. En Cristo nosotros prácticamente tenemos la mente de Cristo. Nosotros, aleluya, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener iluminación de la palabra por el Espíritu Santo, para entonces conocer a Dios. De otra manera, estaremos siempre dando vueltas y vueltas, como estuvo la nación de Israel, dando vueltas y vueltas en el desierto, por no realmente entrar en el concepto de la verdad. Y nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, necesitamos realmente estar en la verdad cuando conocemos la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. De tal manera que cuando entonces hablamos de esa ley, hay una cita bíblica que pone a muchos a pensar y los pone a temblar. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y acuérdense que nosotros estamos en un estudio bíblico, y el estudio bíblico es para nosotros ser educados y poder realmente entender mejor la voz de Dios a través de las Escrituras. Gálatas capítulo 5, versículo 4, mire lo que dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, Gálatas 5, 4. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. El que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través de las Escrituras? Una vez más repito, todo aquel que practique una parte de la ley tiene que cumplirla toda. De lo contrario, entonces todavía no ha tenido claro la cruz. Todavía no ha comprendido de que Jesucristo es la fuente y la cruz es el medio. Toda enseñanza, toda predicación que se sale de la cruz es otro evangelio. Mas, sin embargo, encontramos cientos y cientos de hermanos, buenos hermanos, que están practicando la ley de diferentes maneras. Entiéndase, podríamos dar muchos detalles, pero realmente vamos a dejarlo ahí para no crear cierta contienda dentro de todos mis amados hermanos pastores, a quienes yo respeto y que sé el valor tan grande que hacen los unos por los otros, porque nosotros hemos sido pastores por muchos años, y sabemos realmente cómo es la dinámica dentro de las congregaciones. Pero ahora el Espíritu Santo nos tiene a nosotros trayendo
un poquito de alivio dentro del conocimiento de las Escrituras para que podamos realmente ser libres. Ser libres. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Bien, hemos hablado acerca de la ley de Moisés. Número 2. Es la ley como un principio. La ley como un principio. Cuando hablamos de la ley como un principio, tenemos prácticamente, rápidamente, tenemos que ir a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El Espíritu Santo no se le escapa una, gloria al Señor. Es decir, que la ley que puedan practicar algunas personas, esa ley ya Cristo habló de esa ley. De esa ley, aleluya, también entiéndase que el apóstol Pedro habló de esa ley. Vamos a ver qué nos dice Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice de la siguiente manera. Tome nota, por favor. La ley y los profetas, la ley y los profetas, permiso, amados hermanos, perdónenme. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. No Juan el teólogo, Juan el Bautista. Hasta Juan. Hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entendiendo esto claro entonces que Jesucristo mismo, utilizando al apóstol Lucas, establece que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Por lo tanto, ya no hay profeta porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ya no se puede practicar la ley porque la ley fue dada solamente a la nación de Israel, como para la cuestión social y la cuestión religiosa de esa nación. Ahora nosotros estamos regidos por el amor de Dios en Cristo Jesús y por esa justicia que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Pedro? El apóstol Pedro nos dice a nosotros en Primera de Pedro, aleluya, versículo 10 y 11. Primera de Pedro, buscamos las escrituras del Señor, poderoso Dios. Primera de Pedro, a su nombre damos la gloria. Mi alma alaba a Jesucristo por siempre. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso es Dios. Cristo vive para siempre, para siempre. Primera de Pedro, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, versículos del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Mire cómo dice el apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la salvación que tú tienes y la salvación que yo tengo, que hace 2000 años Jesucristo la conquistó en la cruz del Calvario. De esta salvación, escudriñando, así como hacemos nosotros que escudriñamos las Escrituras, también ellos lo hacían, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos que Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A estos se les reveló
que no para sí mismo, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les son anunciadas, por lo que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria al Señor. Los ángeles están muy pendientes de lo que la iglesia con el cuerpo de Jesucristo va a obtener, porque los ángeles nunca han conocido pecado, los que obviamente, los que se quedaron con Dios, pero una gran cantidad de ángeles siguieron a Luzbel y ellos obviamente están en prisiones ocultas, esperando el momento de que la vida Dios traerá juicio sobre toda la tierra. Pero nosotros tenemos esa bendición por parte de Dios, y ellos, los profetas, también investigaron para quién realmente era esta salvación, para ti y para mí. De tal manera, vamos hermanos, que entendiéndolo de esta manera, comprendemos entonces que cuando hablamos de la ley como un principio, esa ley como un principio se cumple en Jesucristo, porque Cristo cumple la ley. Todo termina en Jesucristo, gloria al Señor. Número 3. Tenemos entonces la ley de la fe. La ley de la fe, que es el número 3. Cuando hablamos acerca de la ley de la fe, estamos hablando que excluye toda justicia propia. Es decir, cuando hablamos acerca de la ley de la fe, ahí no puede haber una introducción de nadie que pueda aportar a que esa justicia se haya cumplido en Jesucristo. Porque el único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Y esa fe que nosotros tenemos está basada, aleluya, prácticamente en, cuando hablamos acerca de la fe, primeramente tendríamos que nosotros conocer qué es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, mi alma alaba al Señor, poderoso Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia dice de la siguiente manera: es pues, y voy directamente a las escrituras, muchas de estas escrituras yo me las sé de memoria, pero como estamos en un estudio bíblico, es importante que vayamos a la escritura para que entonces nosotros ratifiquemos todo lo que estamos hablando a través de las escrituras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos entonces nosotros acerca de esta fe, esa fe, aleluya, es la que todo aquel que trate de buscar a Dios tratando de poder ver o tocar, eso no es fe. Eso simplemente es una obra de el ser humano, así como la obra de Caín. Con sus manos él hizo una comida, no como la obra de Abel, que simplemente trajo e hizo un sacrificio como señal de la muerte que Cristo iba a tener en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros hacemos por tratar de ayudar a Dios, ese tipo de ejercicio para tratar de ayudar a lo que Dios hizo por nosotros, y tratamos de forzar a que las personas hagan algo adicional a lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo, eso entonces no se conoce realmente como fe, sino simplemente como una invención humana. De tal forma que cada vez que nosotros entendemos mejor la palabra, entendemos mejor y conocemos mejor a Dios. Porque en Romanos capítulo 5, versículo 1, y ya cita esta cita bíblica, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1.
De tal manera que la fe es lo que nos mueve a nosotros a hacernos cada día más creyentes fieles al Señor, porque estamos esperando algo que no hemos visto. Tú y yo estamos esperando algo que no hemos visto, aleluya, con nuestros propios ojos. Pero en esa fe que tenemos, en esa confianza que tenemos en Dios a través de Cristo, confiamos de que lo vamos a obtener. De tal manera, aleluya, que tenemos algunos ejemplos en la Biblia, especialmente en los hombres de los antediluvianos, que obviamente estamos hablando de Set, Enos, Cainán, Jared, Maladalet, Enos con Enoch sin S, Matusalén y Lamet y luego Noé. Pues entiéndase que Enoch, Dios nos da un ejemplo de lo que es realmente tener fe. Él, de todos estos antediluvianos, él le agradó a Dios porque realmente él creyó, Enoch creyó, y Dios entonces se lo llevó vivo. Esa misma fe es la que nosotros estamos practicando ahora en esta dispensación de la gracia, en este tiempo donde nosotros nos hemos constituido hijos de Dios por medio del sacrificio que Jesucristo hizo y las promesas que tenemos de parte de Dios a través de las Escrituras. Esa fe que nos mueve a nosotros a creer de que nosotros, así como Enoch fue transpuesto vivo, nosotros también vamos a ser transpuestos vivos en el momento de la próxima profecía a cumplirse, que es el arrebatamiento de la iglesia, en la última trompeta, pero no la trompeta de Apocalipsis, sino la trompeta que se establece en Números capítulo 10. De tal manera, vamos hermanos, que entendemos entonces que esa fe, que es la convicción de que se espera, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esa fe nos movemos tú y yo, cada día, creyendo esa realidad por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Porque Cristo es la fuente y la cruz es el medio. Mi alma alaba al Señor para siempre. Poderoso Dios para siempre. Ahora bien, mire qué interesante está esto. Lo importante de la fe. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis en esta palabra pecado. Cuando estamos enseñando, estamos predicando y hacemos referencia a la palabra pecado, esa palabra pecado inmediatamente se remueve en la mente del que la escucha. Y la persona que cuando escucha la palabra pecado y se siente incómodo y en su interior como que no le está gustando lo que está escuchando, esa es una señal de que la persona está un poco ambivalente en lo que realmente es la salvación, lo que es la salvación del alma, lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque en la palabra pecado, obviamente, el enfoque que tiene es de que algo no está caminando bien. Pero cuando estamos conscientes de que Cristo llevó el pecado en la cruz y que ahora nosotros, aunque todavía no hemos sido, nuestro cuerpo no ha sido transformado, tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa, porque es la ley del pecado que actúa en nosotros. Pero esa ley del pecado que actúa en nosotros está dominado por el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque la ley del pecado, la naturaleza pecaminosa, no puede coronar, no puede reinar en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 14 establece que el pecado no reinará en ustedes. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a ir sobre ese momento de tentación, así como el apóstol Pablo lo está explicando en Romanos capítulo 7, y que hoy estamos nosotros trayendo diferentes leyes concernientes a
a la carta a los romanos, que es fundamental para poder entender mejor las escrituras. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, es importante nosotros comprender que también en Romanos capítulo 3, versículo 27, el apóstol Pablo nos enseña de la siguiente manera. ¿Dónde pues está la astancia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe. La ley de la fe nos da una libertad, nos da una confianza, nos da una firmeza en lo que somos, en lo que nosotros somos y lo que nosotros seremos en el futuro. Esa fe que nosotros tenemos es la que sobrepasa todo entendimiento para que realmente podamos vencer. Ahora bien, por las obras de las obras, no, sino por las de la ley, sino por la de la fe. De tal manera que cuando hablamos entonces acerca del pecado, es importante nosotros entender que todo lo que no es de fe es pecado. Esto está duro, ¿sabes? Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Y vamos otra vez a la Escritura, porque todo lo queremos ratificar por las Escrituras para entender que todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14, versículo 23. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mi alma alaba al Señor. Es decir, que cuando hablamos entonces de la fe es un monte que nosotros tenemos que cada día alcanzar para poder comprender mejor la voz de Dios a través de las Escrituras. Mi alma alaba al Señor. Poderoso Dios. Número 4. Hablamos de la ley del pecado en los miembros, la cual es victoriosa sobre la ley de la mente. Esto se está poniendo más profundo. Nuevamente, la número 4 es la ley del pecado en los miembros, la cual es victoriosa sobre la ley de la mente. Mi alma alaba al Señor para siempre. Es que los seres humanos somos algo muy especial. Y en Romanos capítulo 7, versículo 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gloria al Señor. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto está cada día poniéndose más interesante. Hubieron 4 hombres que prácticamente afectaron en el siglo XIX, afectaron la forma de pensar de la humanidad. Porque la mente no es parte del cerebro. Esto es importante entenderlo. La mente no es parte del cerebro, sino que es el conjunto de procesos mentales que emergen del cerebro. ¿Por qué la mente no es parte del cerebro? Porque el cerebro, cuando la persona muere, el cerebro se lo comen los gusanos. Mas, sin embargo, en la eternidad nosotros seguimos teniendo pensamientos. Y esto lo podemos ver claro cuando muere el hombre rico y cuando muere Lázaro. Lucas capítulo 16. De tal manera que el hombre rico reconoció allí inmediatamente quién era Lázaro
y reconoció también que tenía familia y quería, utilizando su prepotencia, que entonces fueran y le dieran noticias a sus familiares para que no estuvieran donde él está. Es decir, que la mente es parte del espíritu, el espíritu humano. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre conoce los misterios del hombre, así como el espíritu de Dios conoce los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. El espíritu del hombre conoce los misterios del hombre, así como el espíritu de Dios conoce los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. De tal manera que la mente, gloria a Dios por la mente y tan maravilloso que es. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con letra mayúscula, Espíritu Santo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vemos ahí que el Espíritu trabaja de una manera para entonces escudriñar lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. El espíritu que Dios puso en ti en el momento que naciste, ese espíritu sigue contigo hasta que tú o te vas con el Señor o simplemente se separa el cuerpo a un lado y el espíritu y el alma van ante la presencia del Señor si es que eres salvo. Si no, entonces el espíritu y el alma van al infierno. Bien, sigo diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, espíritu con letra minúscula, el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Por eso es importante que, amados hermanos, nosotros conozcamos mejor a Dios, que el Espíritu Santo nos dé iluminación de la palabra para que entonces se enriquezca. Mire cómo es la enseñanza aquí. El espíritu humano, que es el que está en nosotros. El Espíritu Santo, tan pronto usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo hace un clic con usted y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Es decir, el Espíritu Santo hace un clic con usted y usted conecta con Dios por el Espíritu humano. Mientras usted no ha conocido a Cristo, el Espíritu humano está en usted, pero todavía no ha tenido una conexión con Dios, porque el Espíritu Santo no ha tenido conexión con el Espíritu humano. El Espíritu Santo entonces conecta con el Espíritu humano, y el Espíritu humano inmediatamente conecta con Dios, y el espíritu humano comienza inmediatamente a dar instrucciones al alma. Interesante, ¿verdad? Al alma. ¿Por qué? Porque en el alma están los sentimientos, están las emociones, está el Espíritu Santo, está el intelecto, el alma tiene, en el alma está el intelecto. Toda esa área nuestra interna que no tiene peso y no ocupa espacio, pero que está ahí. Es un mundo espiritual dentro de nosotros que necesita día a día ir creciendo para que entonces, una vez que el espíritu humano va siendo educado y a través del conocimiento de la palabra, entonces con el conocimiento de la palabra, que es vida y es espíritu, Juan capítulo 6, versículo 63, es vida y es espíritu. Entonces, esa vida y ese espíritu es transferible al alma, porque nuestra alma, cuando no tenemos a Cristo, está totalmente loca. Hacemos las cosas a la locada, pensamos a la locada, nuestras emociones están locas, pero cuando viene entonces el Espíritu Santo y comienza a educarle al espíritu humano, y el espíritu humano nos da iluminación a través de la palabra, con el Espíritu Santo, esas emociones cambian nuestro intelecto, cambia nuestra forma de pensar, cambia todo, y entonces hay una revolución dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, que transforma nuestra vida. Por eso es que
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, gloria al Señor. Todas. Poderoso Dios. Esa ley que está en nosotros, aleluya, que es la ley de nuestra mente, la ley de nuestra mente, acepta la ley de Moisés, pero no puede ponerlo en práctica debido a la ley del pecado en los miembros. Mire qué tremendo dilema existe en el ser humano. Y todo esto se concentra y se consume en Cristo Jesús. De tal manera que cuando hablamos de Romanos capítulo 7, versículos 16 y versículo 23, miren lo que la Escritura establece. Romanos 7, del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Romanos 7, versículos 16 y 23, dice la Escritura de la siguiente manera. Gloria al Señor. Dice el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley que está en mis miembros. Que esa ley que está en mis miembros actúa bajo la ley que establece la ley de Moisés. De tal forma que entonces ahora el versículo 23 dice de la siguiente forma: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Los miembros, la lengua, la boca, las manos, los pies, se rebelan, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, en mi mente yo no lo quiero hacer, pero la ley de mis miembros, que actúa conforme a mis emociones, me traiciona. La forma de mirar, la forma tan perspicaz que veo las cosas. Esa ley me controla, aleluya, aunque mi mente no quiere, pero me controla esa ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Porque el pecado también es una ley. Gloria al Señor, aleluya. Es que esto está bueno, ¿sabes? Esto está tremendo, hermano. Es que es maravillosa la palabra y nos hace libre, gloria al Señor. Pero entendiendo todas estas leyes, nosotros vamos a ser hombres y mujeres más libres en el Señor. Vamos a ser mejor productores de la gracia. Vamos a ser mejores esposos, mejores esposas. Vamos a ser mejores miembros de las congregaciones. Vamos a ser mejores compañeros de trabajo. Vamos a ser mejor en todo. Porque la ley de nuestra mente, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, la va a transformar. Y nos va a dar entonces la bendición de nosotros poder tener la mente de Cristo. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal. Somos la luz y somos la sal. Aleluya. Y nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, ya estoy bajando la cuesta. Nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tenemos una sola misión aquí en esta tierra. Una sola misión. Y es alcanzar primeramente a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que muchas veces no tiene conocimiento de estas verdades bíblicas, y traerlos y abrigarlos con el conocimiento de la palabra, y luego llevarlos a nuestro corazón y llevarlos para que entendamos la importancia que somos. ¿Por qué? Porque Cristo, aleluya, va a venir en las nubes a levantar a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Millones de personas van a desaparecer. Por cierto, es razonable que en el 1946 se empezó a implementar el asunto de los extraterrestres. En 1946 y luego en el 48 la nación de Israel se hizo nación. Y obviamente en el 48 pues estamos una nueva generación. Y nosotros formamos parte de esa nueva generación. Nosotros, aleluya, somos los que vamos a marcar
La iglesia con el cuerpo de Jesucristo va a marcar la historia. La iglesia con el cuerpo de Jesucristo va a ser lo más importante que pasará en este mundo que nosotros conocemos. Porque más adelante, los que se queden en la gran tribulación van a saber que la iglesia con el cuerpo de Jesucristo se estaba predicando la verdad y que ahora millones de personas desaparecen, y estas personas que ahora están en la gran tribulación van a saber que se quedaron y van a saber que los que han desaparecido es la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, y no como el gobierno va a implementar o va a poner como educación de que los extraterrestres se lo llevaron. ¿O usted piensa que este asunto de los extraterrestres vino porque vino? No, eso trae una estrategia diabólica para confundir a la humanidad. Mi alma alaba al Señor. Pero tú y yo estamos en la verdad. Tú y yo estamos viviendo la verdad a través de Cristo, porque Cristo es la verdad. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos y amigos, por hoy vamos a dejarlo ahí. La semana que viene seguiremos hablando acerca de las leyes. Y estamos hablando de la ley de la mente, y nos viene quedando la ley del espíritu, que en el próximo estudio lo vamos a desarrollar con calma para que vayamos cada día conociendo mejor a Dios a través de Cristo y teniendo la iluminación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Por lo tanto, quisiera saludar a algunos hermanos que se han comunicado con nosotros y que mi esposa ha estado bien atenta, como siempre, pendiente de todo. Queremos saludar a Griselda Lizama. Griselda Lizama, Dios te bendiga, Griselda, gloria al Señor. Un saludo cordial desde acá, desde California, y nos sentimos contentos en que te hayas conectado con nosotros, y esperamos que todos los martes sigamos estudio cada día conociendo mejor a Dios a través de Jesucristo y la iluminación del Espíritu Santo. También quiero saludar a Abel Barreto, que hace 38 años que yo lo casé. Mire cómo pasan los años, gloria al Señor. 38 años que yo casé a Abel Barreto, gloria al Señor. Qué bueno. Aleluya. También quiero, Dios te bendiga, Abel. Me alegra mucho que todavía estemos victoriosos. Sé que todavía tocas la guitarra y que estás en victoria. Y seguirás en victoria y estaremos en victoria por toda la eternidad. También quiero saludar a Karen Padrón Barrera. Karen Padrón Barrera, gloria al Señor. Nos gozamos tremendamente, Karen, y esperamos seguir conectados a través de este medio todos los martes de 7 a 8. También quiero saludar a Gladys Sánchez. Gladys Sánchez, Dios te bendiga, Gladys, gloria al Señor. Aleluya, nos sentimos contentos y felices en que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. También quiero saludar a Aposento Alto PR. Aposento Alto PR, gloria al Señor. Dios le bendiga a los hermanos. Nos alegramos que nos estén siempre conectando, porque de esa manera entendemos que somos la iglesia del cuerpo de Jesucristo y que estamos en una solamente nada más. Que las almas conozcan a Cristo y que la iglesia se edifique y que la palabra sea de edificación, exhortación y consolación. También queremos saludar a Luis Maldonado, varón de Dios. Luis, Dios te bendiga mucho, varón, tremendo. Luis es como nuestro hijo, aleluya. Nos conocemos hace muchos años. Su mamá, su papá, Brenda, su hermana. Es una bendición tremenda. Está acompañado con sus 2 hijos, Kelvin y Brandon. Bellos, unos niños bellos. Se parecen a su papá, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. También queremos saludar a Elizabeth Cáceres, Charo, gloria al Señor. Charo, una tremenda. Hace tiempo que no se conecta. Hace tiempo, Charo, aleluya, nos queremos mucho a Charo, ella nos conoce, nos quiere mucho a nosotros también, y nos sentimos muy contentos por eso. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Charo. Espero que en un momento dado pueda darte otro recorte como te di aquella vez en aquella casa. Gloria al Señor. Y que podamos ir este año a verla. Oh, sí, eso está en planes, gloria al Señor. Sí, eso está en planes, Charo. Allá sí que cuando vayamos para allá, me voy a llevar mi tijera y mi herramienta para darte un corte, un corte de pelo. Bien, también quiero saludar a Casa de Paz Zapata. Casa de Paz
Zapata, gloria al Señor. Una congregación. Es una congregación que, bueno, gloria a Dios. Dios bendiga a las congregaciones que se están uniendo todos los martes. Nos sentimos felices por eso, porque sabemos que estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos ha ordenado. Amén. También queremos saludar a Beba Rojas. Beba Rojas, la hija de los hermanos Rojas. De Sí, los hermanos Rojas. Sí, ella creo que está en Washington. Evaristo Rojas, el hermano de ella, gloria al Señor. Dios le bendiga. Beba, Dios te bendiga mucho. Sabe que siempre nos acordamos de ti, de toda tu familia, de tus papás, que éramos muy buenos amigos, gloria al Señor, y seguimos siendo amigos. Amén. Y que en la eternidad nos vamos a ver, gloria al Señor. Qué bueno. También queremos saludar a Manantiales en el Desierto. Congregación. Otra congregación, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Manantiales en el Desierto. Una bendición para ustedes, para toda su congregación, todos los hermanos, pero muy especialmente para el pastor. Que Dios los siga bendiciendo, dándole fuerza y mucha sabiduría para guiar su congregación, que tanta falta nos hace a nosotros los pastores. Y también quiero saludar a Margarita Santillán. Margarita Santillán, una hermanita nueva, gloria al Señor. Gloria a Dios, Margarita, Dios te bendiga mucho. Te llamas como una hermana que nosotros conocemos en Puerto Rico, que también se llama Margarita. Amén, Dios le bendiga, amados hermanos. Nos sentimos contentos, muy felices en esta victoria que el Espíritu Santo nos está dando todos los martes. Y esperamos que sean muchos los que se conecten con nosotros los martes. Y también le pido que estos estudios pásenlos con otros hermanos. Compártanlos con ellos, porque realmente ese es el objetivo, que cada uno crezcamos más en el conocimiento de la palabra. Del Señor. Vamos a orar por Hedy, nuestra vecina y amiga, que va a ir a una cirugía el lunes. Muy bien. Y también por nuestra hermana Jimena, que es nuestra vecina también, hermana en Cristo y amiga, por unos exámenes que se va a hacer que son delicados, que todo salga negativo. Bien, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hemos hablado de tu Hijo, hemos hablado de la grandeza que hay en Él. Aleluya. Hemos entendido que Cristo es la fuente y que la cruz es el medio. Poderoso Dios. Hemos presentado a ti en este momento cada uno de los hermanos que se han comunicado con nosotros en oración, y también te presentamos a los hermanos que mi esposa ha traído. Aleluya. Señor, por Hedy, por Jimena. Hedy, por Jimena. Creemos, aleluya, Padre, que todo lo que pidamos a ti en el nombre de Jesucristo será hecho. Por eso te damos gracias, porque ya estás actuando en esta vida. Y ellos van a dar testimonio de que tú le has dado la victoria. Sí, Padre eterno. Así como le ha dado la victoria a cada uno de los hermanos que se han comunicado bendito con Dios, nosotros. te adoramos, Señor, gracias, Señor, gloria a Dios, porque tú siempre oyes, sí, siempre Señor, oyes. Tanto y eres Dios. Cuando tú no das la contestación, Aleluya, es porque hay un propósito, aleluya, en nuestra vida, sí, Señor, que tú quieres que nosotros comprendamos. Poderoso Gracias, Dios. Padre mío, te damos Gracias por la por Cristo que murió contestación. por nosotros en la cruz. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Queremos saludar a la hermana Sierva Dunia Flores, que se acaba de conectar. Hermana Sierva Dunia Flores, Dios le bendiga mucho. Gracias por conectarse y esperamos que este tiempo de este estudio de la palabra pues te bendiga. Qué bueno, gloria al Señor. Amén. Y a todos los demás hermanos que más adelante también se comunicarán. Que pasen muy buenas noches y hasta el próximo domingo, gloria al Señor. Este próximo domingo estaré trayendo un mensaje evangelístico, ya que la vez pasada no pudimos, ya que tuvimos nosotros compromiso en otro lugar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nereida. Y mañana, el jueves, si Dios lo permite, estaré predicando en la iglesia New Beginning en Simi Valley. Esa es una iglesia en inglés y el Espíritu Santo ha abierto la puerta ahí para predicar por primera vez allá en inglés, algo que hace mucho tiempo no hacía. Así que le pido la oración para que el Espíritu Santo me use en el idioma inglés y traer un mensaje de bendición a la congregación. Ahí estaré contigo y orando al Señor para que todo, como siempre, te salga bien. Para la gloria del Para Señor. La gloria del Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Pasen muy buenas noches y hasta el domingo de 1 a 2 de la tarde. Que la pasen bien.